Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a comparar dos aviones de combate, el F-16 frente al KF-21. Dos aviones que son completamente diferentes, tanto en concepción como en capacidades. Por lo tanto, vamos a realizar una comparación de operatividad, una comparación real en una situación de combate, bien aire-aire, aire-tierra, misiones de reconocimiento, es decir, vamos a realizar un análisis serio. Aquel que esté buscando cuál es mejor porque lo digo yo y punto, por favor que abandone el vídeo porque este vídeo no va para él. Este vídeo va para gente que sabe y quiere seguir sabiendo OPQ-1 y no un avión de 1970. El KF-21 tiene un peso vacío de 11.800 kilos y un peso máximo al despegue de 25.000 kilos, es decir, que estamos hablando de un cazabombardero en toda su dimensión. De hecho, prácticamente el peso en vacío del KF-21 es, por ejemplo, muy superior al peso bruto que puede desarrollar el F-16 en la práctica. Su capacidad de combustible interna es de 6.000 kilos y está dotado con dos motores General Electric F414. Esto es muy importante porque estamos hablando de dos motores, es decir, que es un avión bimotor, con lo cual sus características y su capacidad de potencia y de su capacidad de carga respecto al peso es infinitamente mucho más potente que en el caso de F-16, pero ya lo veremos más adelante de una forma mucho más técnica. Estos motores, los F414, tienen una capacidad de composquemador de 97,9 kN, es decir, estamos hablando prácticamente entre los dos de 200 kN. Su velocidad máxima es de Mach 1,8 y su alcance en combate, utilizando, como he dicho anteriormente, misiones para alto, bajo, alto, luego hablaremos de más adelante en el vídeo del alcance real de los aviones y demás, es superior a los 1000 kilómetros. Su armamento, bueno, puede llevar una amplia panoplia de armamento, misiles también del Tauro, que puede ser utilizado como misil antibuque, o el Lanza 3. Y por supuesto, toda una amplia capacidades de desarrollo de bombas, bomba de caída libre, bombas designadoras con láser, etcétera, etcétera, etcétera. El KF-21 es un desarrollo de Corea del Sur con ayuda de empresas estadounidenses. Corea del Sur ha apostado muy fuerte por este avión. De hecho, tuvo algunos problemillas porque inicialmente cuando Corea del Sur quiso desarrollar este avión, ellos contaban con que aproximadamente sean capaces de desarrollar el 60%. Pero luego Estados Unidos puso muchas pegas, por ejemplo, para suministrar el sistema IRST, para suministrar misiles de crucero, como el que estáis viendo el Taurus, que al final han apostado por él, para suministrar, por ejemplo, el radar. Y Corea ha acabado desarrollando, por ejemplo, a través de su empresa Hanwha, el radar AESA, o ha acabado desarrollando su propio sistema IRST, lo cual ha propiciado que al final más del 80% de este cazabombardero, de hecho en algunos aspectos, va a llegar casi al 100% sea surcoreano. ¿Por qué? Porque la futura versión del KF-21 está desarrollando en base a diversas versiones, a diversas fases, como por ejemplo Eurofighter con la tranche 1, 2, 3, ya va por la 4, pues el KF-31 está en la misma dinámica y en este aspecto incluso ellos están ya trabajando para desarrollar un motor propio surcoreano. Ahora mismo más del 80% del avión es surcoreano, es decir que básicamente ahora mismo del extranjero lo más importante que hay, lo más reseñable, es el motor. El resto o se fabrica en Corea porque han adquirido la licencia o directamente ha sido desarrollado por Corea, como es el caso del radar AESA. El KF-21 es un avión de baja visibilidad al radar, lo que podemos denominar como aviones tipo F-22 o F-35, y ahora os comentaré una cosa sobre este avión. El KF-21, la versión inicial, la primera fase, es un avión diseñado fundamentalmente para superioridad aérea. Las fases posteriores ya se están pensadas tanto para superioridad aérea como para ataque a tierra, pero la fase inicial está pensada para superioridad aérea. ¿Por qué digo esto? Porque la fase inicial en el KF-21 no tiene bodegas de arma, es decir, no lleva el armamento de forma interna como el F-22 Raptor o el F-35. Por lo tanto, en este aspecto no es 100% de baja visibilidad al radar. Estaría un término medio, como os estoy poniendo en la imagen, entre el F-35 de la izquierda y el F-16 de la derecha de vuestras pantallas. Pero la fase inicial,
la 1, la actual, la que vuela, no lleva bodega interna de arma. El armamento lo lleva como un F-16, como un Rafale o como un Eurofighter, bajo la panza del avión y bajo las alas. Ya la fase 2, que será tanto de superioridad aérea como de ataque a tierra, sí que llevará bodegas de armas y en este sentido será un avión con una visibilidad al radar muy reducida. De todas formas, incluso aunque inicialmente en la primera fase el armamento sea externo y no vaya ningún tipo de bodega interna, el F-16 tiene un RCS, es decir, una firma de radar inferior al F-15, al Eurofighter, al F-16, al Sukhoi 35 o a cualquiera de estos otros aviones, porque aunque es cierto que lleva el armamento externo no le hace disponer de todas sus ventajas porque ha sido diseñado como caza bombardero con baja visibilidad al radar, si esto es cierto, también es cierto que obviamente no es la misma la firma que puede dar el misil que puede dar el conjunto de avión, por lo tanto su RCS es inferior al Rafale, al Eurofighter o al F-16. Bien, estas son las especificaciones de los dos aviones. Ahora vamos a compararlo uno con otro. Primero vamos a comparar como cazas, vamos a compararlo como caza bombardero y vamos a compararlo en las diferentes misiones. Lo primero que tenemos que hablar de estos dos aviones, vamos a empezar por una misión de combate aire-aire, es que realmente hoy en día el dogfight va a ser muy raro. Es decir, dos aviones enfrentándose y disparándose entre ellos y acabando utilizando el propio cañón del avión, es una situación poco práctica, poco creíble. Se puede dar, pero no lo más normal. El F-16 lleva un cañón Vulcan, un M61 de 20 milímetros con 511 balas, mientras que el KF-21 lleva también un cañón automático de 20 milímetros Vulcan, M16A2 en este caso, con 480 balas. Es decir, como veis, más o menos están cortados con las mismas tijeras en este aspecto. La diferencia fundamental viene en la capacidad de cargar armas, en la cual el KF-21 es muy superior, obviamente, al F-16. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar los dos aviones que parten a la misma distancia. Parten, por ejemplo, a 1000 kilómetros, una base de la otra. Es decir, que más o menos se encontrarían pues, a unos 500 kilómetros, porque además ambos disponen de la misma velocidad. Para llegar a esos 500 kilómetros, el F-16 necesitaría tanques externos de combustible. El KF-21 no. El KF-21 no va a necesitar tanques externos de combustible. El KF-21, con su propia capacidad de combustible interno, va a poder llegar a esa distancia. ¿Por qué digo esto? Porque el F-16 tiene 3.500 kilos aproximadamente de capacidad de combustible interno. Más o menos esa es la capacidad de combustible interno que el F-16 lleva, unos 3.000, 3.500 kilos. ¿Qué pasa con el KF-21? Bueno, pues con el KF-21 es justo lo contrario. El KF-21 internamente puede llevar prácticamente el doble de combustible. Y esto es muy importante porque el F-16, para poder igualar el alcance del KF-21, necesita depósitos externos de combustible. El KF-21 lleva 6.000 kilos, como he dicho, el F-16 apenas lleva unos 3.000, poco más de 3.000. Por lo tanto, si al KF-21 le añades depósitos externos, pues obviamente va a estar siempre doblando la capacidad y el radio de combate del F-16. De hecho, como es un avión pesado, puede llevar incluso más carga de combustible externa y por lo tanto triplicar el alcance de F-16. Pero luego hay otra cosa muy importante. Cuando tú a un avión le pones un combustible externo, le estás quitando capacidad de llevar misiles. Es decir, que si tú, por ejemplo, quieres un F-16 que se desplaza a 500 kilómetros y que esté realizando una patrulla de 1 a 2 horas, una patrulla aérea de combate, una PAC de 1 a 2 horas, vas a necesitar ponerle al menos 2 tanques externos de combustible de 500 kilos. El KF-21, si tú le pones 2 tanques de combustible de 500 kilos, puede realizar prácticamente el triple de esta misión. Entonces, ¿dónde viene la clave de todo esto? La clave de todo esto viene en la maniobrabilidad. El F-16 con tanta carga de combustible pierde muchísima capacidad de maniobrabilidad. Mientras que el KF-21 solamente con un depósito externo podría llegar donde está el F-16, deshacerse de ese depósito y combatir. El F-16 en este aspecto, obviamente si deshace sus depósitos, pierde alcance e incluso podría tener problemas para volver a la base. Mientras que si se queda con los depósitos, pierde capacidad de maniobrabilidad. Este es el primer concepto que tenemos que tener presente. Luego, por supuesto, cuando se combate, no es lo mismo combatir a 3.000, 4.000, 5.000 pies que a 8.000, 9.000, 12.000 pies.
El F-16 combatiendo a 3.000, 4.000, 5.000 pies sí que tendría oportunidades frente al KF-21. Pero si ya pasamos por encima de los 6.000 pies y superamos la barrera de los 6.000 pies, 7.000, 8.000, 10.000 pies, en un combate dogfight el F-16 muy probablemente fuese derribado. Vamos a hablar del siguiente punto, que es la capacidad de armas y la capacidad de localización. El radar del KF-21 no sabemos mucho de él. El F-16 hay incluso aeronaves que montan radar israelíes, por lo tanto hay muchas opciones. El radar del KF-21 no sabemos todavía mucho de él. Sabemos que es un radar AESA desarrollado por Corea del Sur. Inicialmente tiene buena pinta. Al final Corea del Sur es el país de Samsung, es el país de LG, es el país de los microchips. Por lo tanto, inicialmente no sería una mala opción, pero habría que ver realmente cuáles son sus capacidades. Por lo tanto, en este aspecto no se puede hablar mucho sin entrar en la fantasía y no en la realidad. Y como este canal es el que es, no vamos a entrar en fantasías. Pero sí hay una realidad muy clara. El F-16 no es un avión de baja visibilidad al radar, tiene un RCS importante, mientras que el RCS del KF-21 es más reducido. Es decir, que su firma radar estaría por debajo, muy por debajo del F-16, incluso portando armas por fuera. Por lo tanto, es bastante más probable que el KF-21 localice al F-16 antes que el F-16 pueda localizar al KF-21. Aquí, para combate BVR, es decir, combate más allá del alcance visual, el KF-21 dispondría de unas ventajas estratégicas respecto al F-16. Y ya para terminar con el combate aire-aire, hay que tener presente una cosa muy importante, y es maniobrabilidad y capacidad de carga. Un F-16 en una misión de combate aire-aire con un radio de unos 500 kilómetros podría llevar una situación normal un depósito externo de combustible, lo cual adiós a la posibilidad de llevar, por ejemplo, misiles de crucero, misiles antibuque. Iría fundamentalmente armado, por ejemplo, con 2 misiles BVR y 2 misiles para dogfight. El KF-21, sin necesidad de combustible externo, por lo tanto sin perder capacidad de maniobrabilidad, podría ir dotado con 4 misiles BVR y con 2 misiles para dogfight, con lo cual, unido a su capacidad de baja visibilidad, tendría una ventaja estratégica sobre el F-16. Ahora vamos a analizar las opciones de ataque a tierra. Obviamente, el KF-21, como todos ya habréis podido imaginar, va a ser superior. Va a tener más capacidad de carga y más alcance, por lo tanto vas a poder atacar más y más lejos frente al F-16. Pongamos un ejemplo. El F-16, para atacar un objetivo que se encuentre a 800 kilómetros del lugar hacia donde despegue, el F-16 va a necesitar un tanque de combustible externo de 500 kilos, de 500 litros, como preferáis. Aparte de eso, va a llevar un par de bombas de 500 kilos de caída libre y 2 misiles para dogfight, es decir, en este caso fundamentalmente para autoprotección. Para atacar un objetivo a 750 kilómetros, el KF-21 necesita combustible externo, es decir, no necesita estos depósitos. Podría llevar esos 2 mismos misiles que el F-16 para su autoprotección. Podría llevar además otros 2 misiles BVR, es decir, por ejemplo el Meteor, por poner un ejemplo, o RAM, cualquiera de estos, para poder combatir incluso más allá del alcance visual. Podría llevar las mismas 2 bombas de 500 kilos que el F-16, pero, y aquí hay una diferencia fundamental, también podría llevar un misil de crucero o un misil antibuque que no podría llevar, por ejemplo, el F-16. Por lo tanto, como vemos, las capacidades son infinitamente mayores. Además de poder llegar más lejos y poder golpear más fuerte, el KF-21, si ya añadimos depósito externo, aumenta considerablemente su radiación, pero tiene otra ventaja. Las futuras versiones, porque ahora está la inicial, la de combate aire-aire, superioridad aérea, en las futuras versiones el KF-21, al ser de baja visibilidad al radar, va a poder penetrar con muchísima más seguridad las defensas antiaéreas enemigas, mientras que el F-16 obviamente va a ser localizado mucho antes por los radares. Un F-16 puede ser localizado a unos 200 kilómetros. El F-35 es localizado a partir por debajo de los 50 kilómetros, sobre los 40 y pico kilómetros ya podría ser localizado. ¿A cuánto se puede localizar el KF-21? Bien, realmente no lo sabemos. Esto es una suposición mía, ¿de acuerdo? No es información. Esto es suposición. Yo creo que el KF-21 puede andar, teniendo en cuenta cómo está diseñado y mirando su concepción,
entre los 60 y 70 kilómetros, pero vuelvo a decir que esto es una suposición. No tengo ningún dato sobre el cual pueda valerme para dar esta información. De todas formas, lo que es innegable es que el KF-21 va a tardar mucho más en ser localizado que un F-16. Por lo tanto, para este tipo de misiones, misiones de penetración y misiones de eliminar objetivos enemigos, el KF-21 va a salir mucho más victorioso y además va a poder realizar misiones mucho más arriesgadas y por lo tanto aumentar el éxito de la misma. Por supuesto, no podemos olvidar su capacidad de carga. El hecho de poder llevar armamento pesado hace que, por ejemplo, algunos misiles de crucero o algunos misiles antibuque que sí puede llevar el KF-21 no pudiese llevar el F-16. Mientras que hemos hablado de misiones para dogfight, misiones de combate aéreo, hemos hablado de misiones de ataque a tierra y ahora vamos a hablar de otras funciones. Por ejemplo, el reconocimiento. No hace falta decir que la baja visibilidad al radar del KF-21 es una ventaja fundamental respecto al F-16. Además, el KF-21 los surcoreanos podrían diseñar un sistema interno de fotografía sin necesidad de exponer esa visibilidad, mientras que el F-16 tendría que llevar, igual que han llevado todos los aviones, por ejemplo el F-4 Phantom y demás, las cámaras y el resto de objetivos añadidos al fuselaje. De todas formas, hoy en día las misiones de reconocimiento de los cazas, como puede ser el F-4 Phantom, han quedado bastante sustituidas, bien por operaciones con satélite, bien con operaciones UAV donde no arriesga la vida de ningún piloto, pero aún así es otra ventaja del KF-21 sobre el F-16. Por supuesto, cuando hablamos de todo esto tenemos que tener presente que esto no es las batallas caballerosas de la Edad Media. Aquí no se va a enfrentar un avión contra otro. Hay cosas como los aviones de alerta temprana, hay cosas como los aviones de abastecimiento aéreo, pero obviamente esto siempre puede ser utilizado por los dos bandos. Es decir, un F-16 con un AWACS podría tener cierta ventaja sobre el KF-21, pero el KF-21 con un AWACS arrasaría con toda la flota de F-16, y de por sí es de baja visibilidad. Encima cuentas con el apoyo de un radar que tiene un alcance máximo de 600 kilómetros y que puede guiar tus misiles, o de 500 kilómetros, depende del modelo que sea, pues obviamente, ¿para qué quiere más el KF-21? Directamente arrasaría toda la flota de F-16. Y ya para terminar esta comparación, me gustaría centrarme en dos aspectos fundamentales que también son muy importantes y que en parte también marca la diferencia de este canal en cuanto a su filosofía y a su forma de actuar. En primer lugar, las condiciones de venta de los aviones y en segundo lugar, el precio. El precio son bastante parecidos. Ahora mismo el KF-21 puede rondar sobre los 70 millones de euros aproximadamente, quizás se vaya a 80 con la versión con valla interna para armas, mientras que un F-16 Block 70, por ejemplo el de Emiratos Árabes Unidos, pues está rondando los 70 y pico millones. Israel compró los suyos por el F-16 y SUFA por 50 y pico millones, pero es cierto que estos estaban subvencionados a través de los fondos militares del Pentágono, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, su venta a FMS. Es decir, las versiones más avanzadas, más dopadas del F-16, los Block 72 y Viper y demás, pueden andar sobre los 60-70 millones, dependiendo las capacidades que tengan, pero al final, como vemos, el precio es un precio bastante parecido. Un poco más alto el KF-21, pero con una diferencia fundamental. El Block 70 y demás no pueden estar más dopados. Son aviones a los que se ha modificado directamente la estructura, se os ha metido suite interna, por ejemplo, de guerra electrónica. Es decir, es un avión ya extremadamente dopado y llevando al máximo. Mientras que el KF-21 prácticamente tiene la misma capacidad sin necesidad de todas esas modificaciones extremas. Por lo tanto, es comparar un avión que le has llevado al límite al final de sus capacidades, mientras que otro que acaba de empezar. El costo de mantenimiento inicialmente debería ser más bajo en el F-16, pero las versiones más avanzadas, los Block 72, los Viper y demás, son aviones tan extremadamente modificados y tan extremadamente, como yo he dicho, dopados, llevados al límite, que la hora de vuelo del KF-21 y la del F-16 de las últimas versiones pues también prácticamente es idéntica. Por lo tanto, en precio, el KF-21 es un poquito más caro, pero no es una diferencia reseñable. Es decir, con lo que te compras 10 KF-21 no te vas a comprar 15 F-16, te vas a comprar 11 o 12 como mucho. Por lo tanto, no hay una gran diferencia. Y respecto a la adquisición de cada avión, bueno, el F-16 ya sabemos que es de Estados Unidos, que obviamente está sujeto a los deseos de Estados Unidos. Estados Unidos sí que ha concedido cierta licencia, pero al final Estados Unidos te mete su radar,
te mete sus misiles, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente Israel sí que tiene, digamos, bula papal para poder modificarlos como quiera. Por ejemplo, Estados Unidos le vendió 70 aparatos o 72, algo así, a Emiratos Árabes Unidos y disculpar, Emiratos Árabes Unidos hizo una inversión gigantesca para desarrollar ese avión y Estados Unidos no le dio ni las pipas. Los aviones se fabricaron en territorio estadounidense y Emiratos los pagó y fuera. Se empezó a producir hace poco más de 2 años. Por lo tanto, la realidad es que la versión más nueva... Y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.